Estamos estudiando el romance de la redención y una vez más, si no tiene sus notas, por favor contacte a nuestra oficina para que pueda adquirir las notas. Es un estudio acerca del libro de Ruth, un estudio del libro de Ruth, y es sorprendente la cantidad de verdades espirituales que encontramos en solo 4 capítulos. Es sorprendente. Y esta octava lección lleva por nombre ¿Dónde has recogido hoy? Y esto lo sacamos de la pregunta que Noemí le hizo a Ruth cuando regresa a casa de su primer día de trabajo en los campos de Boaz. Le dice, ¿dónde has recogido hoy? Sabía que algo especial había ocurrido. Si vamos a vivir una vida completa y satisfactoria, debemos encontrar un trabajo que sea satisfactorio. Y esta es una de las razones por las que existe tanta gente tan infeliz en este mundo. Y si no me crees ahora, echa un buen vistazo alguna vez en la calle y mira los rostros de las personas. Ve a los que están manejando sus automóviles, verás sus rostros llenos de enojo. ¡Qué triste! Pero lo cierto es que hay demasiada gente que odia el trabajo que desempeñan. Y eso es triste. Eso es tristísimo. Es como dice la expresión coloquial, trabajando duro o durando en el trabajo, y odian sus trabajos. La vida es muy corta como para vivirla así. Nunca llegarás a ser la mejor versión de ti mismo, a menos que estés haciendo algo que amas, algo que en verdad te apasione. Y esta es una de las razones por las que he desarrollado mi don de enseñanza, porque me encanta lo que hago. Amo la palabra de Dios y me encanta compartir la palabra de Dios. Y es bastante satisfactorio, no solamente cuando me encuentre delante de Dios en la eternidad, sino ahora mismo. A veces tengo que pellizcarme y decir, ¿en verdad me gano la vida haciendo esto? Si esto es tan divertido. Pero mucha gente no se siente así, de verdad que no es así. Cuando Noemí ve a Ruth regresando de los campos de cosecha, ella sabe que algo especial ha ocurrido. Algo ocurrió que sencillamente es extraordinario. Y tenía razón. Cuando Ruth vuelve a casa, está sonriendo y trae las manos llenas, porque regresa a casa con un bulto de granos que no solamente ella cosechó, no solamente levantó el grano, sino que realizó todo el proceso para tener un grano puro. Y ella vuelve a casa con todo el grano que podía cargar y está sonriendo, y Noemí sabe que algo especial ha ocurrido. Recordemos que Boaz le había hecho una promesa cuando la conoció. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel. Y esta fue la promesa que él le hizo. Y la promesa de parte de Dios ya estaba siendo cumplida. Es increíble cómo obra la gracia en nuestra vida. Dios puede hacer las cosas tan rápidamente que nos sorprendemos. Me encanta este versículo. En el libro de Hebreos 6:10, donde dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor. Y es verdad que algún día los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos recompensados por las obras que hemos hecho. Pero algo de esa recompensa será aquí. Él va a bendecirte ahora mismo, no solo cuando llegues al cielo, sino que encontrarás muchas bendiciones que Dios va a darte aquí mismo en esta vida. Así que hablemos de este día en que ella estuvo trabajando en los campos de cosecha. Vamos a dividirlo. Primero hablemos de la cebada de Ruth, ya que era cosecha de cebada. Así que ella va a los campos de cebada y está ahí para recolectar tanto grano le sea posible de los granos de cebada. La manera en que yo lo pongo sería, ella ha trabajado duro, pero tiene un gran respaldo. No me molesta trabajar duro mientras pueda haber un buen producto, si puedo ver que hay un buen resultado. El trabajo duro siempre trae recompensas mientras sea satisfactorio. Yo detesto trabajar duro cuando no se produce ningún resultado. Eso es horrible, es algo que te quiere hacer renunciar.
pero ella ha trabajado durísimo y tiene sus manos llenas de grano. Ella ha tenido que batir el grano. Como he dicho, no solamente se trata de recolectar el grano que esté allí en el suelo, no solo es eso, sino que debe llevar el grano a un lugar en donde estén preparándolo y ahí tienen que batir el grano. Y la razón por la que batían o golpeaban el grano era para remover toda paja e imperfección que estuviera por encima del grano. Removerla para que entonces pudieran tener el grano más puro, que pudieran comerse, que pudiera prepararse. No querrás comerte la paja, eso no es bueno para nada. Y comienzo a sonreír porque recuerdo algunos incidentes. Recuerdo bien cuando veo los tamales que en el sur de México, por ejemplo, los envuelven en hoja de plátano y en el norte los envuelven en hoja de maíz. Y esos son los más populares aquí en este país. Una de mis hijas se encontraba con una de sus amigas y mi hija dice, creo que voy a ordenar unos tamales porque se me antojaron, y su amiga le dice, ¿te gustan? Ah, claro, me encantan. Entonces ordena los tamales, le dan los tamales y les quita la hoja de maíz y la amiga se queda viendo y dice, ¿cómo? ¿Se les tiene que quitar la hoja? Y esto nos ha hecho reír por mucho tiempo porque la amiga siempre se los comía con la hoja. No sabía que tenía que quitársela. Y es lo que tienes que hacer con el grano. Tienes que remover la paja para poder tener el grano puro. Y cuando buscamos en la Escritura, encontraremos que muchas cosas en la Biblia fueron batidas o golpeadas. Y yo, siendo un maestro de Biblia y estudiante de ella, me gusta investigar este tipo de cosas, y esto es lo que yo he descubierto. Encontramos que el maná tuvo que haber sido golpeado antes de comerse. Esto lo vemos en Números capítulo 11, verso 8. Encontramos también que el candelero de oro que Moisés puso en el tabernáculo allá en el desierto, Éxodo 25, 36, tuvo que ser golpeado para moldearse en esa forma apropiada, porque era una sola pieza de oro, y tuvo que golpearse para adquirir esa forma. Los querubines, las criaturas angelicales que estaban por encima del arca del pacto, cuyas alas eran tan largas que se tocaban unas a otras por encima del propiciatorio. Esto lo vemos en Éxodo 25, 18. Tuvieron que golpearlas para moldearlas. Y también vemos el aceite de olivo que se usaba, por supuesto, para ungir a los sacerdotes y para otros propósitos, pero el aceite de la unción, que está en Éxodo 27, versículo 20, tuvo que ser batido. Y vemos el incienso que, como sabemos, está conformado de diferentes especias y este es quemado como una fragancia ante el arca del pacto. Y este incienso que es quemado en el altar de oro, y esto lo vemos en Éxodo 30, verso 36, tenía que ser golpeado antes de ser quemado en el altar de oro. Y por último, en el Nuevo Testamento, la más maravillosa ilustración es Cristo Jesús. Y esto lo vemos en Juan capítulo 19, verso 1. Lo golpearon. Y esto fue parte del proceso de redención y de salvación. Y hay muchas cosas en la Escritura que son así, que tuvieron que golpearse. Y es lo que Ruth está haciendo con su grano de cebada. Lo está golpeando, está batiendo el grano para así poder tener un bulto, o lo que consideraríamos un bulto, de grano puro. Y la razón por la que esto es tan genial es que esto es muchísimo grano para una sola recolectora. Es mucho para un solo día. Y la verdad es que no pudo haberlo hecho sin la ayuda de Boaz. Si Boaz no la hubiera invitado a trabajar con sus segadores, ella solamente hubiera recogido las sobras como cualquier otro recolector en ese campo. Si Boaz no le hubiera dicho a sus criados, dejen algunas espigas en su camino, y hablamos de que estas espigas representaban bastante grano, con razón terminó con todo un bulto de grano. Y entonces vuelve a casa con Noemí, y yo la describiría como joven, inocente y emocionada, pero en demasía por su bulto de grano. Ella está tan feliz por su bulto de grano puro que ha recolectado ese día.
Pero aquí está el error que ella comete. Ruth no comprende que el verdadero tesoro no está en un bulto de grano puro. El verdadero tesoro es Boaz. Boaz es el tesoro en el campo. Y es lo que debemos comprender. Recuerdo bastante bien que cuando era un joven ministro, yo estaba tan concentrado en predicar y enseñar y me enfocaba en hacer lo mejor para predicar de la mejor manera posible, de enseñar la palabra de Dios. Y yo creía que se trataba de mí. Y un buen día tuve la revelación, espérate un momentito, no se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de ellos. Si su vida no está siendo cambiada, si no están recibiendo algo que puedan llevarse a casa y que pueda cambiar sus vidas, estoy desperdiciando su tiempo. Y un buen día, yo descubrí otro nivel. No se trata de mí, no se trata de ellos, se trata de Él. Él es el gran tesoro. Oh, aleluya. Todo lo que hacemos en la vida cristiana debe ser siempre para Él. A Dios sea la gloria. Debemos decir lo que sea que hagamos de palabra o de hecho, siempre sea para Dios. Aprende a vivir para su gloria. Pero Ruth es joven y es inocente y es facilísimo ver que pueda cometer este error. Como los nuevos cristianos que están tan contentos con su salvación y deberían estar gozándose del Salvador. Como he visto gente que ha recibido un gran milagro en su vida y recibieron la cura a una enfermedad incurable y quieren andar por ahí diciéndole a todo el mundo acerca de este milagro, cuando deben emocionarse por el que hace milagros, no tanto por el milagro en sí. O he visto gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo y, no pueden dejar de hablar al respecto. Y el gran tesoro no se encuentra en el bautismo del Espíritu Santo. El gran tesoro es quien les ha bautizado con el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Este fue su error. No se da cuenta de que el gran tesoro es Boaz. Y como cristianos tenemos que entender esta misma cosa. El gran tesoro no es que cuando muera iré al cielo y caminaré por calles de oro. Recuerdo bastante bien cómo la gente se emocionaba en la iglesia y gritaban lo siguiente: voy a caminar en calles de oro. Yo no estoy despreciando esto, porque será maravilloso, pero esto no es nada comparado con Jesús. Jesús es el gran tesoro. Es Él quien hace que todo valga la pena. Oh Dios. Y es lo que Ruth no comprende. El segundo punto que quiero abordar es lo que llamo la cosecha de Boaz. La cosecha de Boaz. Tenemos a Ruth con este bulto de grano y está toda emocionada. Y ahora vemos a Boaz en el campo. Este nombre, Boaz, no significa absolutamente nada para Ruth, porque ella en verdad ni siquiera lo conoce. Ella no sabe que Boaz es un pariente cercano de su difunto esposo. Ella todavía no tiene idea, no lo sabe. Y Noemí va a ayudarle a comprenderlo, pero aún no lo sabe. Ella no se da cuenta que Dios ha dejado provisión para las viudas y huérfanos. Dios ha creado provisión especial para ella, pero ella no reconoce esto, porque ella no conoce la ley de Moisés. Ella no entiende la cultura de Israel, porque, pues acaba de llegar a Israel. Y todo esto es nuevo para ella. Ella es solo una viuda moabita que sencillamente no comprende la redención. Y la verdad de todo esto es que esta es la misma manera en que todos llegamos a Cristo. Todo bebito nace siendo un ignorante. Nunca vamos a ver a un bebé que nazca siendo doctor en derecho. Lo que me recuerda a una historia en el Reino Unido de un hombre ya grande que radicaba por allá, y un grupo de turistas le preguntó: ¿alguien grandioso ha nacido por aquí? Y él pensó por un rato y dijo: no, aquí solamente nacen bebés. Y esto es así en todos lados.
Y es así como todos llegamos a Cristo. Somos ignorantes. No comprendemos la ley de Dios. No comprendemos la Biblia. Digo, es un libro bastante grande y para que nosotros lo comprendamos no hay forma. Y cuando Ruth regresa a casa con Noemí, comienza a platicarle a Noemí de cómo ella encontró este campo de cosecha y le cuenta cómo todos fueron amables con ella y también le dice, mira todo el grano que te traje y le enseña el bulto de grano. La Biblia dice que tenía más de lo necesario, así que llevó algo para su suegra y se lo está mostrando y está dándole todo esto a Noemí y no se está dando cuenta de la gracia que le ha sido mostrada. Así que Noemí le hace una pregunta. ¿A dónde has ido a recolectar el día de hoy? Esta es una muy buena pregunta. Noemí hacía las preguntas correctas. ¿A dónde fuiste a recoger hoy? Y Ruth, recordemos que ella es una viuda moabita que recién ha llegado a Belén y acaba de emprender este viaje de fe. Y muy inocentemente contesta, el nombre de este hombre es Boaz. Y ella ni siquiera sabe qué significa. Ella no comprendía de lo que estaba hablando. Pero ni bien las palabras terminan de salir de su boca, que vemos que Noemí de repente prorrumpe en alabanza. Y ella dice, bendito sea el Señor, bendito sea el Todopoderoso. Y esta es la primera vez en la historia que vemos a Noemí alabando a Dios. La vemos amargada, la vemos dudosa, la vemos quejándose, la vemos hablando de sus problemas, pero nunca antes la habíamos oído alabar. Pero de repente reconoce que Dios nos está ayudando, aún en nuestra condición de pobreza. Y entonces le dice a Ruth, este hombre Boaz es un pariente nuestro. Él es uno de nuestros parientes más cercanos. No solo es parte de la familia, sino que es un pariente cercano. Ahora, tiene buenas intenciones y no está intentando engañar a Ruth. Pero la verdad es que Noemí estaba cometiendo un error. Estaba equivocada. Ella dice, es uno de nuestros parientes cercanos. Y técnicamente eso no es cierto, porque cuando vemos la historia, Boaz no era uno de los parientes cercanos, sino que Boaz era el único calificado. ¿Recuerdas los requisitos? Los requisitos de ser un pariente redentor. Se necesitaba alguien que tuviera el derecho a redimir, que tuviera la habilidad para redimir y también el deseo de redimir. Y cuando vemos la historia de Ruth, no había nadie más que cumpliera con los requisitos. Y te digo, amigo, no solamente Boaz es el único calificado en el libro de Ruth, sino que Jesucristo es el único calificado para redimirnos. Y por esta razón, Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Él es el único que está calificado. Su nombre no se encuentra entre una lista de los que pueden redimir. Él es el único que cumple con los requisitos. El derecho a redimir, la habilidad para redimir y la voluntad para redimir. Y como cristianos debemos comprender aquello que Ruth aún no ha llegado a comprender. El gran tesoro no son los granos de cebada que se encuentran en el campo. El gran tesoro es Boaz y en nuestro caso es Cristo Jesús. Gracias a Dios. Él es nuestro pariente redentor. Gracias a Dios por Jesús. Él es el único que hace todo esto posible. Entonces, cuando Noemí escucha esto, adquiere un entendimiento completamente diferente al de Ruth, porque Noemí era lo que conocemos como una reincidente. Ella había dejado Belén, ella se había ido a Moab,
y ya ha vuelto a casa. Y por eso a esta tercera parte de la lección yo le voy a llamar el consejo de Noemí. Ella comienza a aconsejar a su nuera en lo que tiene que hacer. Noemí comprendía lo que era la ley de Moisés, las costumbres de Israel, porque ella había crecido ahí, ella era israelita. Ella creció en este tiempo de los jueces y comienza a ofrecerle a su nuera algunos consejos excelentes. Escuchemos lo que le dijo. Lo primero que ella le dijo fue: quédate en los campos de Boaz. Ah, qué buen consejo, excelente consejo. Y es lo que yo te aconsejo hoy. Quédate en los campos de Jesucristo. No te vayas de ahí, quédate ahí. Quédate hasta que la cosecha termine. Ah, y esto era muy buen consejo. Noemí le dice: si te quedas en los campos va a ser bueno para ti, o sea que si te vas del campo va a ser, pues, malo. No te vayas a otro campo. Quédate en los campos de Boaz. Quédate con las criadas de Boaz para que los otros hombres no te molesten. Recordemos, este es el tiempo de los jueces. No eran buenos tiempos en Israel, sino que era un tiempo sin ley. Un tiempo de gran pecado y de grande iniquidad. Si lees el libro de Jueces será como leer las noticias del día de hoy, es decir, sucedían cosas terribles y lo que ella le dice es: quédate en su campo, guarda tu pureza. Guarda tu pureza. Y quiero darte una palabra de precaución aquí, porque el mundo siempre está intentando robarnos nuestra pureza. Siempre. Y esto es de lo mejor que tienes. No permitas que el mundo te robe tu pureza. Porque Jesucristo va a volver por una novia que sea pura. Porque hay gente que dice: bueno, como somos salvos por la gracia, podemos hacer lo que se nos antoje. Eso no es cierto, es lo que yo llamo gracia grasosa. Eso no es gracia bíblica, porque si tú pierdes tu pureza, puede que no formes parte de la novia de Cristo, porque Él volverá por una novia pura. El segundo consejo que le da es: quédate hasta el final de la cosecha. No te vayas tan rápido. Y he aquí el por qué. Durante el tiempo de cosecha, lo último en lo que Boaz estará pensando va a ser en matrimonio. Y este fue el error que cometieron muchas de las iglesias en las que yo crecí siendo niño. Y esto es que estábamos tan emocionados porque Jesús iba a regresar que se nos olvidó hacer lo que nos mandó a hacer, es decir, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, nos encanta hablar de que Jesús va a volver, pero lo cierto es que Él no va a regresar hasta que la cosecha esté completa. Tienes que hacer lo que te mandó a hacer. Ahora mismo Él no piensa en casarse. Él está pensando en los campos de cosecha. Es crucial que nosotros cosechemos todo el grano del campo, porque si no, las tormentas vendrán y lo destruirán. Ahora, si creciste en una granja o sabes de lo que estoy hablando, sabrás que todo en la granja gira en torno a la cosecha. La cosecha. Y puede que trabajes durísimo todo el año, pero si no sacas la cosecha con bien, todo estará perdido. Todo se habrá ido. Entonces, Noemí le dice: quédate en el campo de cosecha hasta que ésta se complete. Debemos completar la cosecha. Y precisamente en esto es en lo que se enfoca Jesucristo el día de hoy. Porque Él no quiere, no es su voluntad que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hace todo lo posible para poder sacar todo el grano y que ninguno sea destruido. Quédate en el campo de la cosecha hasta terminar. Muchos me preguntan: ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Cómo puedes hacerlo? Con la edad que tienes. Y siempre es la misma respuesta. No puedo soportar el sonido de las huellas de los pasos que están tomando cada vez más cerca al infierno. No puedo. No puedo vivir con eso. Debo encontrar la manera en que pueda comunicar las buenas nuevas. No tienes por qué ir al infierno. Jesús murió para que pudieras tener vida eterna. Y si eso no hace, como decimos, que te pongas las pilas, si esto no provoca que se prenda un fuego en tu interior, hay algo que está mal en tu relación con Dios. Si no te motiva nada de esto, quédate en los campos de cosecha hasta terminar.
Y luego encuentro que existe una frase muy interesante al final de este capítulo 2. Y esta dice: quiero que te quedes con tu suegra. Quédate con tu suegra. O como lo dice la Biblia, ella habitó con su suegra. Y me parece interesante. En primer lugar, porque las relaciones suegra y nuera, estas relaciones de suegra y nuera siempre han sido bastante delicadas en muchas familias, por muchos años. La suegra. ¿Alguien ha oído un chiste de suegras? ¿Quieres oír una? No, yo no voy a contarte una ahorita, pero todos hemos oído chistes de suegras. Los he oído por todo el mundo. Las he oído en Guatemala, las he oído en la India, es decir, por todo el mundo. ¿Y por qué nos reímos? Porque no queremos llorar por eso. Porque es una relación muy difícil. Así que aprender a habitar con la suegra es el desarrollo del carácter. Y esto en verdad me asombra. Los cristianos somos asombrosos. Y algo que me asombra de los cristianos es que los cristianos quieren irse al cielo para pasar la eternidad con gente que no les cae bien. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Y yo conozco muchos cristianos a quienes no les gusta ir a la iglesia. Dios, que Dios nos ayude a madurar. ¿Me estoy dando a entender? La eternidad va a ser un muy largo tiempo. De hecho, ya no va a existir ni el tiempo. El tiempo no va a existir en la eternidad. La eternidad nunca va a tener fin. Tendrás que aprender a llevarte bien con la gente ahora. Por ejemplo, en mi familia a algunos les llamamos la familia agregada y la no deseada. ¿Sí doy a entender el concepto? Creo que en toda familia existe por lo menos uno. Y algunos tenemos más de uno de esos, porque son esos parientes que te ponen de malas y que nada más verlos te pone de malas. Pero lo que Dios quiere es que maduremos, dejemos de ser unos bebés, dejar de pensar que se trata de nosotros. Aprende a morar con tu suegra. Aprende a llevarte bien con la gente difícil. Algunos de ustedes tienen aspiraciones para llegar a ser líderes y Dios les ha dotado para llegar a serlo. Tienen el potencial para ser líderes. Puedo verlo, ustedes lo tienen gran habilidad, pero me doy a entender algo que todo líder, todo buen líder debe tener, es la habilidad de tratar con gente difícil. No es fácil. Pero creo que es una de las razones por las que Dios ha instituido la iglesia. Dios creó la iglesia para que aprendiéramos a morar unos con otros. Podemos aprender a vivir unos con otros. Como dijimos, la eternidad va a durar muchísimo y necesitamos aprender esta lección ahora. Y creo que es una de las mayores lecciones en la iglesia. Veo a mucha gente que cuando algo ocurre en la iglesia, dicen, bueno, pues nada más voy a encontrar otra iglesia. No lo entiendes. La iglesia es una comunidad de pacto, debes estar ahí porque Dios te puso ahí. Y solo porque pasó algo que a ti no te gustó, no significa que debas irte a otro lugar. Porque adivina qué encontrarás en otra iglesia. Más gente que no te caerá bien. Y te vas a otra iglesia y otra vez encontrarás gente así. ¿Por qué? Dios quiere que maduremos, crezcamos y aprendamos a morar con la suegra. Y esta es la historia que estamos viendo aquí. Cuando ya concluyó la cosecha, será cuando Jesús venga. Jesús va a volver. Y yo sé, hay gente que dice, lo hemos oído toda la vida. Sí, también yo, pero eso no cambia el hecho, ni refuta el hecho de que Jesús va a volver. El Hijo de Dios va a volver. ¿Y por qué? Porque va a casarse con la iglesia y tomará lugar lo que conocemos como la cena de las bodas del Cordero, cuando el Hijo de Dios se case con la iglesia y cuando
la cosecha concluya, todos iremos a una boda. Y gracias a Dios que formaremos parte de la novia. Y esa será una ocasión de gran gozo. Como pastor yo he tenido varias responsabilidades. Y una de las peores es oficiar un funeral. Odio los funerales, odio a la muerte. Oh Dios, yo he enterrado a los mejores santos que he conocido. Lo odio. Pero como pastor siempre me han encantado las bodas. Momentos tan especiales. Y hacia allá nos dirigimos. No estamos yendo a un funeral. Estamos yendo a una boda. Alguien lo ha dicho muy bien, el cielo besó a la tierra y quedamos atrapados en el tronido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de eso se trata esta historia. ¿Dónde has recolectado hoy? Y mi oración es que en tu viaje cristiano, mientras aprendes a trabajar en su campo de cosecha, te vuelves un segador y ayudes a recolectar todo el grano, porque yo quiero completar la cosecha, para que Jesús pueda volver y le escuchemos decir, bien hecho, bien buen siervo fiel, aquí tienes tu recompensa. Para eso vivimos. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano y nos ayude a mantenernos fieles en su campo de cosecha y moremos con nuestros hermanos y hermanas, incluso con nuestra suegra, en la iglesia.